¿Por qué no? ¿Por qué matar a esta gente indigente, gente mayor, gente que quizás necesitaba un plato de comida o un trabajo? No se entiende, por el solo placer de matar. Exactamente, Mariana. Por lo general, los asesinos seriales matan por el simple y no tan simple placer de matar. Hay que ver si este es el caso. Todo empieza con un hombre llamado Jorge Anachuri que desaparece. Lo empiezan a buscar, un hombre en situación de calle. Lo empiezan a buscar, empiezan a seguir su rastro hasta que encuentran que había entrado por última Perdóname, vez. no es menor Sí. que sea en situación de calle porque generalmente esta gente no tiene familia, nadie reclama por ellos. Exactamente, ¿no es cierto? totalmente. De hecho, después se va a comprobar que ese es un patrón. Jorge Omar Anachuri queda comprobado que un viernes ingresa a una casa en un barrio de Jujuy. La policía, que en este caso actuó bien, llega a esa casa donde efectivamente lo recibe Matías Jurado, de 37 años, conocido como el Gringo. Los hace pasar a una vivienda muy precaria, en la cual, como bien decía el informe, vivía su sobrino. Una vez adentro, la policía empieza a investigar, empieza a hacer un allanamiento y una inspección, pericias, y ahí encuentra lo que vos decías, Mariana. Las fotos son tremendas. Las fotos son tremendas, restos humanos, huesos, piel, etcétera, etcétera. En un principio pensaron que efectivamente se trataba, o podría tratarse, del crimen de Anachuri, de un crimen seguido, es fuerte decirlo, de un desmembramiento. Pero el fiscal empieza a investigar, empieza a hacerse preguntas y recuerda que había por lo menos 4 personas en situación de calle que habían desaparecido de la misma manera y que probablemente habían tenido el mismo destino que Anachuri, es decir, la casa de Matías Jurado. Tremendo. Investiga la situación, parece de una serie de Netflix, realmente, Porque aparte en nuestra historia hay pocos asesinos seriales. Pocos no es que no asesinos los seriales. hay, pero no es lo común, digamos, de escuchar. Encuentran que es un hombre que ya tenía antecedentes, en 2017 robo agravado, en 2018 amenazas con arma en ocasión de robo y en 2021 por ese último robo le habían dado, por esa última causa, le habían dado la libertad condicional. Martín, perdón. Sí. ¿Tenía algún tipo de patología, algún tipo de enfermedad mental? Por el momento no se sabe. Lo que sí se sabe es que tenía un patrón. El patrón era todos los viernes ir a buscar a la terminal personas en situación de calle. Esto es una hipótesis, ¿no? Ir a buscar a personas en situación de calle, ofrecerles, mentirles con que les iba a ofrecer un trabajo en la terminal y para terminar o para finiquitar los detalles de ese posible trabajo, lo llevaba a su casa a tomar algo, a compartir un trago, ¿no? trago. Porque tomaba mucho Algo alcohol, de tenía problemas exactamente, con las drogas. era alcohólico. Lo llevaba y se cree que después de llevarlo, los asesinaba y los desmembraba. De hecho, el testimonio del sobrino ¿no? es clave, fundamental, porque lo echaba de la casa. Le decía, andate porque van a pasar cosas malas. 5 personas, una persona muerta, confirmada, Anachuri, y 4 personas que están desaparecidas y que se cree que todas tenían el mismo final, la casa de Jurado. ¿Y cómo van a investigar? O sea, ¿van a hacer excavaciones en la casa? ¿Cómo se investiga esto? Se tiene que hacer un allanamiento, un peritaje muy importante ahí, a ver si se encuentra algo más. ADN. Y con lo que se encontró, llevar a hacer un ADN, a ver si efectivamente hay un macheo, una coincidencia con las personas desaparecidas. Vamos a hablar con el doctor Guillermo Beller, él es el fiscal en la causa. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias a ustedes. Estamos muy impresionados con este caso. ¿Qué nos puede aportar? ¿Para dónde está la investigación dirigida en este momento? Bueno, la investigación en este momento está dirigida a seguir recolectando evidencia en cuanto a restos óseos, tanto alrededor de la casa, que se han hecho unos últimos rastrillajes, como las excavaciones que vamos a empezar a hacer a los fines de ver si encontramos también, porque una de las declaraciones nos lleva a que pueden haber restos óseos también enterrados en el patio de Jurado. En ese sentido, lo que resta es, a partir del día de hoy, empezaron los familiares de estas personas desaparecidas a brindarnos su ADN justamente para, en el caso de que los huesos arrojen resultados positivos en la preliminar, en cuanto a si hay ADN en esos huesos, bueno, posteriormente poder cotejarlos justamente con la sangre de la familia de ellos y poder determinar si podrían pertenecer a alguna de estas 5 personas que han desaparecido. Son tantas las preguntas que tenemos para hacer, Martín. ¿Sí? Yo recién mencionaba una especie de patrón de ir a buscar los viernes a personas en situación de calle, en la terminal. ¿Encontraron algún otro eslabón en esa cadena? ¿Alguna otra situación que se repita en todos los casos?
No, en principio, como bien vos decís, los días viernes, aparentemente, o en la generalidad de los casos, no en todos, es que él salía a captar a estas personas. Nosotros tuvimos la denuncia por 5 personas desaparecidas y cada una de ellas tenemos para vincularla de alguna manera con Matías Jurado, o al menos poder decir que hay evidencia o rastros de que ellos estuvieron en ese domicilio. Tenemos 2 imágenes de las cámaras de 911 tomadas en la provincia, en donde los sube a un taxi voluntariamente, aparentemente, hablaba con ellos y los subió a un taxi. Eso es lo primero que tenemos. Entrevistamos al taxista, nos dice que los dejó en esa casa de Matías Jurado. Casa también, o al menos en las cercanías de la misma, donde impacta. En la celda tenemos el impacto del celular de otra de las 5 personas desaparecidas. Perdón, fiscal, ¿el taxista le menciona a las 5 personas desaparecidos? No. Solamente estamos hablando del taxista de Anachuri, que es el último. El último, ok. Las cámaras que sube con él, tenemos las cámaras de que otro de los 5 desaparecidos también sube con un taxista. A ese taxista no lo pudimos ubicar, pero este taxista que lo lleva a Anachuri, sí, la cámara toma la chapa patente, vamos al chofer que conducía ese auto ese día, y él nos dice, sí, yo subí ese día a esa hora a 2 personas, no habla de que haya sido algo forzoso. Violento, no. Y dice, los dejé en esta cuadra. En esa cuadra, nosotros ya cuando tenemos la primera cámara, detectamos que podría tratarse de Matías Jurado. ¿Esto por qué? Porque él, al haber sido condenado, nosotros tenemos el registro y las fotografías. Y empezamos a hacer una comparativa de todo lo que tenemos, y nos parecía que podía ser en principio Matías Jurado. Luego tenemos la declaración del taxista que dice que los dejó justamente donde él vive. Y por otro lado, el mismo día nos llega el resultado del impacto de antena del celular como última conexión de otro de los 5 desaparecidos, también justamente en esa zona. Eso nos da elementos suficientes para pedirle al juez un allanamiento y al día siguiente estar entrando en la casa de Jurado. Y bueno, y una vez que entramos, ahí encontramos también ropa de los otros desaparecidos. Me imagino, ¿no? La sorpresa, me imagino, doctor, la sorpresa. ¿Y él se resistió? ¿Cuál fue la actitud de él cuando se produjo el allanamiento? No, él no se resistió para nada. Nosotros, la sorpresa fue nuestra cuando llegamos al allanamiento, ya que íbamos a buscar quizás algo de ropa que pudiera vincular, o el celular de alguno de los desaparecidos, y terminamos encontrando mucha sangre, terminamos encontrando restos óseos, terminamos encontrando muchos... O sea, este hombre vivía rodeado de restos de otras personas. Exactamente. Todo lleno de sangre, todo lleno de restos óseos, mucho combustible, muchos elementos como serrucho, picos, palas, o sea que llamaba la atención la cantidad de ese tipo de elementos que tenía. Bueno, y de ahí también el hallazgo de que vivía con un menor de edad, el que era su sobrino, el que posteriormente se pone a resguardo, y el menor, una vez a resguardo, dice, yo quiero hablar porque ahí pasan cosas malas, y tomamos la declaración, que es el del mismo, que nos relata básicamente la historia que ya es de público. O sea que este chico, adolescente, dormía con estos restos humanos alrededor, ¿no es cierto? En esta suerte decimos un domicilio, pero la verdad que si uno ve las fotos, es un lugar absolutamente precario, ¿no? Pero de ahí estar durmiendo con restos humanos es un montón, ¿no? Pero perdón, Mariana, ¿él presenciaba en la cámara Gesell, el menor contó que presenciaba estos hechos? No. Que sabía que pasaban cosas malas, que había visto algunos de los hechos, que solía irse los días viernes porque ya sabía que iba a pasar. Sí destacar que los restos óseos, primero estamos detectando si son humanos, es lo primero que hay que ver, porque estaban en un estado, eran fragmentos de restos óseos, porque ya estaban quemados y era el residuo, entendemos lo que había quedado, porque también el menor dice, una vez que los quemaba, él sacaba todo eso en bolsas de residuos, su propia ropa se sacaba y sacaba todo en bolsas de residuos, dice. Esto también nos lleva a un basural que hay en cercanías de ese domicilio, donde la gente que vive en esa zona dejaba sus residuos, y también en esa zona encontramos restos óseos, que se ve que es... O sea que ahora es identificar esos restos, ¿sí, Franco? Doctor, el hecho de que las víctimas de este sujeto sean todas personas que vivían en situación de calle, ¿a usted qué le indica? Bueno, primero fue el detonante, ¿no? Porque dijimos, bueno, acá hay algo en común, hay 5 personas desaparecidas de mismas características, masculinos mayores de edad en estado de vulnerabilidad porque era situación de calle o con alguna deficiencia psicológica, alguno de ellos, o mental. Sí. Entendemos que quizás eso hacía más vulnerable a las víctimas, y quizás Jurado podía llevarlo de una manera práctica, porque entendemos también por algunas declaraciones que se lo había visto y que les ofrecía bebidas alcohólicas, y el menor también dice,
traía gente con quien se sentaba a tomar antes de hacer lo que hacía. Entonces, gente en situación de calle a la cual le ofrecía alcohol y voluntariamente se subía a un taxi y se trasladaba con él a su vivienda sin dar mayores defensas. Entendemos que puede ir por ahí. Ese es el modus operandi, por lo menos. El móvil no lo tenemos, no hay un móvil que hasta el momento podamos haber detectado, claro, más allá de, como decían bien ustedes antes, por ahí, o el placer o la sensación que le genera a una persona que hace este tipo de hechos, entendemos que tiene que ser por ese lado. ¿No? Cuesta entenderlo, cuesta imaginarlo. Me imagino que vendrán también pericias, ¿no? Para este hombre, para jurado. ¿Cómo son ese tipo de pericias? ¿Cómo sigue la situación para este hombre? Por supuesto, las pericias psicológicas y psiquiátricas para determinar el perfil y tener quizás alguna otra respuesta ya han empezado con los profesionales de la salud que tenemos acá en la Fiscalía, en el Ministerio Público de la Acusación. Ya lo que hemos hecho el primer día, porque es una cuestión que tenemos que hacer siempre, según el Código de Procedimiento de nuestra provincia, es determinar el examen mental de una persona para ver si va a ser imputable y podemos someterlo a proceso. En ese sentido, ha sido positivo en cuanto a la imputabilidad que puede haber de él, es decir, es un hombre que comprende la criminalidad de sus actos y puede dirigir sus acciones. Esto lo dicen profesionales de la salud, por supuesto, después de las entrevistas correspondientes. No es inimputable y jurado. Ahora este hombre tendría que haber estado preso, ¿no? Entiendo que tenía un montón de delitos previos, o sea, es una persona que no debería haber estado nunca libre. Entiendo que algunos de los delitos eran cuando era menor, ¿no? Sí, y eso hizo que no... El primero, claro. Porque él estuvo condenado 3 veces, él estuvo 3 veces en el penal de Jujuy y estaba libre simplemente porque había cumplido su condena. Pero que 3 años, ¿no? Una condena, ¿no? Era una condena de 10 años que en 3 años quedó libre. Saliendo. Sí. No, eso se dijo, pero no, en realidad se habla de 10 años. Y 10 años puede ser por la unificación de penas. Él cumplió en diferentes momentos de su vida y alrededor de 10 años es el total de lo que purgó. Pero la condena sí era de 3 años, porque era por delitos menores, pero ya había sido condenado a veces anteriores, una de las veces a 7 años. Entiendo que este domicilio es un domicilio donde también vivía el padre de él, ¿no? O sea, el abuelo del niño, del adolescente. Es el abuelo del adolescente, pero no era el padre de él. Era el padre de la madre del adolescente, que era media hermana de él. Es decir, no era el padre de él. Ahí vivía esa persona, se había ido hace tiempo atrás de ese domicilio. Dar con el paradero, porque en un primer momento también él estaba desaparecido y pensamos que podría haber sido una víctima. Lo encontramos al día siguiente, estaba en estado de calle, con adicciones. Lo trasladamos al hospital donde fue desintoxicado el fin de semana y el día de ayer prestó declaración, le tomamos una entrevista en la cual él refirió no saber nada de estos hechos, ya hace tiempo atrás que se había ido, pero sí dice que Matías Jurado lo maltrataba mucho, lo golpeaba mucho y esa fue la razón por la que él se fue de ese domicilio. Imagínense ese chico de 16 años lo que ha vivido, pobrecito, lo que ha visto, lo que ha sobrevivido, ¿no? Sí, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Se pudieron secuestrar los elementos que se utilizaban para el desmembramiento? Sí, hemos secuestrado sí. los elementos con los que probablemente hacía esto. Todo fue confirmado en una audiencia con un juez. Hemos secuestrado serruchos, palas, picos, machetes, los elementos de combustión, el levantamiento, por supuesto, de la sangre que se hizo con los bioquímicos y con la gente de criminalística. Todo se produjo el levantamiento de absolutamente todo, de la ropa, y todo quedó confirmado posteriormente en una audiencia ante un juez, y es lo que tenemos en este momento en el laboratorio de genética forense, estamos analizando todo. Doctor, ¿el taxista les pudo contar de qué hablaban ellos en el viaje? No se acordaba. Él se acordaba que había llevado a estas 2 personas, que eran 2 masculinos. Cuando se le preguntó si había visto algo raro, algo forzado, él no había notado nada de eso. Y de hecho dijo, sí, me acuerdo más o menos dónde lo llevé, si quieren puedo llevarlo. Subimos personal policial al auto y los termina llevando hasta ese lugar. Pero no pudo brindar mayores precisiones porque él no advirtió que estaba pasando nada malo ni nada malo. Claro. Pero bueno, clave su testimonio, ¿no? Martín. Doctor, entiendo que entre las 5 víctimas, una ya confirmado muerte y las otras desaparecidas, además del patrón de que eran personas en situación de calle, eran todos mayores de 40 o 50 años, menos uno que tenían, tengo entendido, 25. ¿Por qué cree que se rompió el patrón ahí en ese caso de, insisto, personas en situación de calle, mayores de 40 o 50 años, en uno de ellos no? Entiendo yo que puede ser simplemente por la vulnerabilidad que habrá visto en ese menor. A ver, no sé si el parámetro de él era decir llevarse personas mayores de edad, sino personas en situación de calle o en aparente situación de calle, porque no todos lo estaban,
pero estaban en un estado tal que De entiendo yo vulnerabilidad. que los de ir a tomar algo era fácilmente de convencerlo y no tenían muchas defensas. Entendemos que puede haber ido por ese lado, pero sí hay un chico de 25 años entre los desaparecidos que son todos mayores. Claro, pero hay un chico joven, ¿no? Es tremendo, ¿no? Pensar que este hombre tenía como ese plan semanal, ¿no? Sí, ir de todos los viernes ir a la, cumplir a la con, estación. con esta rutina de convencer a alguien, llevarlo a su hogar, de alcoholizarlo, matarlo y desmembrarlo. ¿Están cerca, ustedes creen, de probar todo esto, doctor? Y nosotros tenemos una investigación muy compleja. Compleja digo a partir de que un caso de homicidio empieza con el hallazgo de un cuerpo sin vida de una persona. Tiene que ser la causa alguna cuestión violenta y no natural, y a partir de ahí se hace autopsia y se puede analizar la escena del hecho de cierta manera. Acá la particularidad es que no tenemos ningún cuerpo humano, no tenemos ningún cadáver. Nosotros estamos suponiendo, ahora las suposiciones son por supuesto en base a indicios, 5 personas desaparecidas en mucho tiempo, 5 personas que estuvieron Claro, porque en no hay un motivo, no les robaba, o sea, no había, no, ellos no tenían pertenencias para... No, o sea, era el placer de matarlo. de matar. ¿Cuándo van a estar los ADN, doctor? Perdón, Franco. Sí, creemos que la semana que viene ya podemos estar teniendo, primero detectar si cada uno de esos fragmentos que son muy chicos y están muy deteriorados son huesos humanos. Posterior a eso, determinar si podemos extraer de ahí ADN. Sí se ha pedido de la familia que empiece a dar su ADN simplemente para ganar tiempo y no esperar todos estos cotejos para recién empezar a llamar a los familiares por una cuestión de celeridad en la investigación. En cuanto tengamos que hay algo de ADN que se pueda sacar de la enorme cantidad de huesos que hemos recolectado, vamos a empezar con los cotejos de laboratorio y determinar si algo de eso pertenecía a alguna de las personas. Cuando que dice están... enorme cantidad de huesos, se refiere a ¿qué cantidad? ¿Una bolsa grande? O sea, el tamaño de una persona. O sea, ¿qué es la cantidad de huesos que se recolectó en una casa, en esa Lo casa? que pasa es que son fragmentos, como decía, son muy chicos, entonces si lo tomamos a cada uno de ellos como una unidad particular, son muchos. Por el tamaño, ¿no? Eran muy chicos, pero bueno, cada uno de ellos nos puede dar un resultado. Vamos a seguir excavando porque mientras más tengamos, más posibilidades de que de alguno de ellos se pueda extraer ADN. Eso es lo que estamos esperando. ¿Contamos con la tecnología aquí en el país como para hacer esto con celeridad? Y nosotros tenemos nuestro laboratorio que ya está trabajando y que tenemos los perfiles para determinar. Tenemos la gente que nos va a colaborar en cuanto a las excavaciones, los expertos o personal idóneo para las excavaciones que van a seguir, para no terminar destruyendo o contaminando de cierta forma algo que puede servir como evidencia posterior. Claro, entiendo. Sí, Chipola. Sí, del secuestro, ¿hay algo que pueda arrojar si estos homicidios se dieron en alguna ocasión de algún tipo de rito satánico o por mero placer nada más del imputado o algo particular? Bueno, al no tener cuerpo y estar todo tan desmembrado, tener cuestiones tan chicas y deterioradas, probablemente no de ahí, pero sí tenemos secuestrados 6 teléfonos celulares que estamos determinando de quién. Bueno. O Es sea que importante. quizás tienen los teléfonos celulares de las mismas víctimas, ¿no? Que él ha ido En situación de calle. retuviendo, no, pero dicen que una de las víctimas de la antena le dio. ahí, así que tenía celular. Por ahí hay gente que está en situación de calle no por una situación económica, sino de salud mental, ¿no? Eso Claro. sucede también. Entiendo que tienen familiares que han denunciado, así que es gente que tiene familia. Una sola de las víctimas tenía teléfono celular, que es justamente el impacto. Las otras 4 no, pero nos llaman la cantidad de teléfonos y alguno de ellos puede ser de él. Y justamente aquí el Departamento de Informática Forense del Ministerio Público de la Acusación ya también está trabajando para ver el contenido, para ver los impactos. Claro, para porque hay que ver si no hay más víctimas. O sea, sabemos de 5 personas desaparecidas, pero puede haber muchas más víctimas, ¿no? Que no se sabe, que no se hayan denunciado. No descartamos que vaya a haber más víctimas y de hecho ya tenemos en investigación a 2 personas desaparecidas que todavía no la vinculamos a la causa porque no hay una vinculación como estos otros 5. Claro. Pero estamos yendo por ese lado. ¿Y probablemente... esas 2 personas qué patrones tienen? ¿O qué características tienen? ¿Coincide algún patrón de los desaparecidos? Características, hombres mayores de edad y en situación de calle. Por eso es que estamos... También. Claro, Sí, es como- sí. O sea, serían 7 en total. Claro, pero todavía no encontraron en estas últimas 2. Una ligazón. Exacto. Ahí se nos cortó el sonido. Que vinculamos a Matías Jurado, pero otras 2 desaparecidas de características similares que entendemos que puede ser. También hemos llamado a los familiares
para que nos den su ADN, para cotejarlo también, independientemente de que no habría a este momento de la investigación una vinculación directa con él. Doctor, ¿el acusado llegó a declarar o a poder contar en carácter de qué estaban todos esos huesos en la casa? ¿Los reconoció, desconoció lo que encontraron? ¿Qué dijo al respecto? Y él, ejerciendo su derecho constitucional de defensa, decidió declarar, pero simplemente para sintéticamente decir que él es inocente y que nada de los hechos que anteriormente se le habían hecho conocer había sido el autor, que él no hizo nada. Él se proclamó inocente. Abogado oficial, imagino. Eso, no, yo iba a preguntar eso. Oficial. Sino defensor oficial. Claro. Y sí, se rastrilló también el lugar, ese hipotético lugar tipo basural en el que decían que podría haber parte de los restos. Sí, de hecho hemos encontrado algunos de los restos en esos basurales, encontramos y recolectamos también. Independientemente de la casa. Hay un arroyo y un baldío cercano, también hemos hecho rastrillaje en ese sentido. Estamos por enviar el cuerpo de Canes, vamos a seguir en este sentido, tenemos toda la escena del hecho cerrada, todo el perímetro custodiado con consigna policial, porque entendemos que todavía tenemos puede que estar seguir en cualquier lado, claro. Sí, Franco. Sí, doctor, ¿qué sabemos del menor, de la historia personal del menor, hasta donde por supuesto usted pueda y corresponda contar? Sí, bueno, el menor es un niño de 16 años que vivía sin padre y madre. La madre estaba en estado de calle y también de adicciones. Se había ido hace mucho tiempo atrás de esa casa, la había dejado al menor justamente con su hermano, que es Matías Jurado. Entonces, una vulnerabilidad al extremo de ese menor sin papá, sin mamá, con el tío que hacía este tipo de cosas. El menor tuvo algún problema de adicción anteriormente también. Entonces, bueno, nosotros lo primero que hicimos fue ponerlo a resguardo, ya está a cargo de la Dirección de Niñez y Adolescencia de la provincia, justamente para el abordaje y contención que hay que hacer con él. No es un dato menor, Mariana, que como acabamos de escuchar, este asesino se dedicaba a asesinar personas en situación de calle y su propia hermana estaba en situación de calle. Su hermana, no el padre, sino el padrastro, o sea, toda la familia, ¿no? Yo te iba a preguntar si Jurado, el detenido, el acusado de todo este horror, tiene madre y padre vivos, ¿no? Porque entendemos que el señor que vivía ahí no era el padre. ¿Tiene padres? No, han fallecido ambos, según lo que él mismo comentó el día que estuvimos en la audiencia imputativa. Tremendo. Le agradecemos mucho, doctor, toda esta información. Por supuesto, vamos a seguir el caso de cerca. Nos tiene totalmente estremecidos, ¿no? Y me imagino cómo estarán ustedes también. Así que felicitaciones por la investigación y ojalá puedan llegar a la verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día. Muchas gracias. El doctor Guillermo Beller, fiscal de la causa de este asesino serial en Jujuy.